¿Por qué experimentamos enfermedad si la Biblia dice que fuimos sanados por las llagas de Jesús? ¿Por qué por qué no tenemos vida abundante siempre cuando dice que Él vino a darnos vida abundante? ¿Y por qué escuchamos las voces de condenación? ¿Sí? Todos oímos las voces que nos están condenando cuando la Biblia dice que en Él no hay condenación. So we went through these questions, why do we live with fear of death? Why do we experience sickness if by stripes we're healed? Why do we not experience abundant life when He says He came to give us an abundant life? And why do we hear the voices of condemnation when it says that in Christ there is no condemnation? Y empezamos a descubrir lo que pasó. Y primeramente tenemos que saber algunas cosas básicas. Primero, Dios es amor, okay? God is love. Y eso es quien Él es. Entonces eso no puede cambiar. La Biblia dice que en Él no hay sombra de variación. En 1 Corintios 13, 1 Corinthians 13, it says that in Him there is no shadow of turning. En otras palabras, quiere decir que Él no cambia, ¿sí? Sombra de variación. La sombra cambia con la posición del sol, ¿verdad? Shadow changes positions with where the sun is. Okay? No está diciendo Dios no cambia ni tiene sombra de variación, lo que quiere decir que no importa lo que esté pasando, Él siempre está brillante, Él siempre es amor. ¿Sí están ahí? ¿Me entiendes? Dios no cambia. Ni se ve diferente, Él siempre es luz. Y como Él es luz, no hay sombra en Él. ¿Okay? Entonces, vimos que su amor es incondicional, ¿sí? Y que así como su amor es sin condiciones, el perdón también es incondicional. Creo que... Can you kill the reverb there? Sounds like I'm in a stadium. Disculpen, es que se oye como que estoy en un estadio y me distraigo porque digo, ¿dónde están los miles? Okay, thank you. Okay. Entonces su amor es incondicional, su perdón es incondicional, ¿ok? Y también vimos en la palabra que en Juan 3:16 dice, por tanto Dios amó al mundo, que dio a su Hijo, todos conocemos esa escritura, ¿verdad? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después nos dice que Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo, ¿verdad? Entonces, en su mente está, en su corazón para nosotros está salvación y redención, ¿sí? No está condenación, okay? So his heart is not to condemn us. He sent to the world not to condemn the world, but to save it, para salvarnos, ¿verdad? ¿De dónde viene entonces la condenación? So where does condemnation come from? Because condemnation is that voice. La condenación es las voces, ¿verdad? Las voces. Entonces, ¿de dónde viene la condenación si no es de Dios? Porque el mundo tiene una idea de que Dios es el que está juzgando y de que Dios es el que está condenando y de que Dios es el que está listo para castigar. The world has an idea that God is the one judging and condemning and ready to punish. Pero eso no es verdad. Entonces, si Dios no es el que nos va a castigar, si Dios no es el que está condenando, ¿de dónde viene la condenación? Where does condemnation come from? Right? Y aprendimos que el pecado entró al mundo por un hombre, ¿verdad? Por Adán. ¿Y qué fue lo que hicieron? Comieron del fruto, del árbol, del conocimiento del ¿qué? Bien y del mal. So, sin entered the world through Adam. And through that, the sin consciousness came in when they ate of the fruit of the knowledge of good and evil. Ese conocimiento del bien y del mal, esa es la conciencia del pecado. Eso es lo que no había antes. Y esa conciencia del pecado es la que nos acusa. It is that sin consciousness that accuses us and condemns us. It is our sin consciousness. Es nuestra conciencia de pecado. Entonces tenemos un conflicto dentro de nosotros mismos porque la conciencia de pecado nos acusa, nos condena, nos juzga. ¿Y sabes lo que pasa? Si tú estuviste aquí cuando yo enseñé acerca del favorito de Dios. If you were here when I taught about being God's favorite. ¿Te acuerdas que hay una diferencia muy grande entre la relación que tienes con una persona que eres su favorito y la relación que tienes con una persona cuando sabes que no le caes bien? ¿Verdad? There's a big difference in the relationship you have with someone when you know you're their favorite
in the relationship you have with someone when you know that they can't stand you. ¿Sí? Muy grande, ¿verdad? ¿Cómo te relacionas con la persona con la que sabes que eres su favorito? Te gusta estar alrededor de ellos, ¿verdad? Te acercas, platicas, no te sientes juzgado, ¿verdad? Pero con la persona que sabes que no le caes bien, ¿cómo es tu relación con esa persona? De lejitos, ¿verdad? De lejecitos. Los evades. You avoid those. Podemos decir que con la persona que no le caes bien tienes una conciencia de pecado. Tienes una conciencia que te está acusando, una conciencia que te juzga y que te está diciendo todo lo que está mal contigo y por qué la otra persona te rechaza. Y mucha gente vive con una conciencia de pecado con Dios. Y piensan que Dios es el que los acusa. Y si tú piensas que Dios es el que te acusa, ¿cómo crees que te vas a sentir de acercarte a Él confiadamente, como dice la Biblia? Muy difícil, ¿verdad? Por eso tenemos que entender, cuando tú eres el favorito de Dios, te ayuda, ¿sí? Cuando tienes eso en tu corazón, te ayuda a venir confiadamente delante de su trono y a tener una relación cercana con Él, porque sabes que Él no es el que te está juzgando. Él no es el que te está condenando. Pero cuando la conciencia de pecado continúa obrando en nosotros, nos está acusando y juzgando todo el tiempo, entonces no podemos tener una relación libre con Dios como Él quiere que tengamos. ¿Por qué? Porque pensamos que Él es el que nos está condenando, que nos está juzgando, que está viendo todos nuestros defectos y todo lo que está mal con nosotros en vez de ver todo lo que está bien con nosotros. En otras palabras, estamos viviendo bajo el efecto de una mentira en vez de vivir bajo la verdad que nos hace libres. ¿Están ahí? Entonces, la condenación viene de nuestra conciencia de pecado. Y esa conciencia de pecado entró al mundo a través de Adán, cuando a través de él entró el pecado, cuando comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Están ahí? Ok. Cuando comieron de ese árbol, en ese momento tuvieron revelación de que habían hecho algo malo. ¿Y qué hicieron? Lo que hace toda la gente que no está en la iglesia porque siente que Dios los va a partir con un rayo porque no se han portado bien. ¿Qué hacen? Se esconden, se alejan, se apartan y dicen, cuando yo sea bueno, cuando ponga las cosas en orden, cuando sea perfecto, entonces me voy a acercar a Dios. Porque ahorita soy un desastre cuando tú te vas a casa. ¿No conocen a Timbiriche? Bueno. Ok, sigamos con este repaso, si no se van a hacer 6 horas. Vamos a leer Hebreos 10. Es importante que leamos Hebreos 10 y voy a leerles la versión de la Pasión, así que la pueden escuchar o pueden seguirlo en su versión. Hebreos capítulo 10. ¿Me están siguiendo? I'm going to read Hebrews chapter 10 in the Passion Translation. Y voy a leer del verso, necesito leer del verso 1 al 18. Okay, so if you're reading in English, just follow me from, you can read from verses 1 through 18. Okay? Y pon atención, esto es muy, muy importante. Porque acabamos de ver cómo entró la conciencia de pecado a través de Adán en el jardín del Edén. Y de ahí vienen las voces, okay? So we just learned how it started, where it came from. Adam, Garden of Eden, sin consciousness, knowledge of good and evil. That's how we got there. Now, this is going to explain to us what was the Band-Aid, okay? Not the Band-Aid, because God didn't have Band-Aids, but what happened in between that and Jesus. Esto nos va a enseñar lo que pasó, lo que Dios puso en lugar mientras Jesús venía. ¿Okay? Parte del plan, ¿okay? No fue como que falló el plan, sino que esto es lo que había entre la caída y Jesús. ¿Okay? Y dice, el sistema antiguo en el que vivíamos bajo la ley nos presentaba con una sombra, ¿sí? O una pequeña idea de la realidad de la maravillosa bendición que iba a venir. Cuando estos sacrificios se ofrecían año tras año,
aún no había nada que pudiera hacer nuestros corazones perfectos delante de Dios. Ok, por si no lo sabes, antes de que Jesús viniera, ¿sí?, la Biblia nos dice que ellos tenían que hacer sacrificios de animales por sus pecados. ¿Ok? Y que si se les olvidaba a un pecado, una vez al año entraba un sacerdote y en favor de todo el pueblo ofrecía un sacrificio para cubrir específicamente los pecados que se les podían haber olvidado. ¿Ok? Entonces digamos que tú, híjole, mentiste y ahí va un borreguito y hiciste trampa acá y ahí va una paloma y después te portaste mal por acá y ahí va un becerro y ya, ¡fum! Pero se te olvidó cuando le hablaste feo a la suegra y no hiciste ningún sacrificio por ese porque dijiste, ay, la suegra, ¿no? Y después, pero no hubo sacrificio por ese, se te olvidó o no lo hiciste, lo que sea. El sacerdote principal entra una vez al año, ¿sí?, y hace un sacrificio por todos los pecados que se olvidaron. Y ¡pum! ¿Okay? Pero aquí nos está diciendo que a pesar de todos estos sacrificios, no había nada que pudiera hacer nuestro corazón perfecto delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro corazón nos acusaba, nuestro corazón guardaba récord de nuestro pecado, porque la ley misma nos mostraba y nos recordaba nuestro pecado. Entonces no podía borrar completamente nuestra conciencia de pecado. Dice verso 2, dice, porque si los sacrificios de animales pudieran haber eliminado todo el pecado, hubieran terminado los sacrificios y los adoradores tendrían conciencias limpias. En vez de esto, uno no era suficiente para hacer estos sacrificios repetitivos años con año. Los adoradores tenían que continuamente ser recordados, los adoradores eran continuamente recordados de sus pecados con sus corazones y conciencias todavía impuras. Porque ¿qué poder tiene la sangre de toros y de carneros para remover la culpa del pecado? Es la culpa del pecado la que sigue con nosotros ahí. Dice, entonces cuando Jesús el Mesías vino al mundo, dijo, como tu último deseo no era el sacrificio de otro animal, me pusiste en este cuerpo para ofrecerme a mí en vez de esto. Múltiples ofrendas de pecado no pueden satisfacer tu justicia. Así que te dije a ti, Dios, ese es Jesús hablando, ¿ok? Yo seré ese uno e iré y hacer tu voluntad y cumpliré lo que está escrito acerca de mí en tu palabra. Primero, después habla de lo que Jesús iba a hacer, ¿ok? Y después dice, vamos a ir al versículo 12, y el versículo 12 dice, pero cuando el sacerdote ha ofrecido este sacrificio supremo por el pecado de todo tiempo, se sentó a la diestra de Dios. Está hablando de Jesús, ¿ok? Jesús fue el sacrificio ofrecido por todo, ¿ok? Y se sentó a la diestra de Dios, esperando hasta que sus enemigos fueran vencidos y estuvieran puestos bajo de sus pies. Verso 14. Y dice, y por este sacrificio perfecto que hizo, nos hizo a nosotros santos y completos por la eternidad. Por un sacrificio que Jesús hizo con su vida, nos hizo a nosotros perfectos y completos por toda la eternidad. ¿Qué pasa? Los otros sacrificios no eran suficientes, pero el sacrificio de Jesús, ¿qué hizo? Nos hizo santos y perfectos y completos por toda la eternidad. El Espíritu Santo nos confirma esto a través de la Escritura, porque dice que después de esto nos da un nuevo pacto, porque ahora pone su ley en nuestro corazón y su palabra en nuestros pensamientos. Y dice, verso 17, esto es muy importante que entiendas esto, dice, y jamás me volveré a acordar de sus pecados y de sus impiedades. Verso 18, y si nuestros pecados han sido perdonados y olvidados, esa es pregunta de examen, perdonados y olvidados, ¿por qué jamás tendríamos que ofrecer otro sacrificio por el pecado?
Entonces, ¿qué pasa? Entra la conciencia de pecado, todos están acusados por sus pecados, empiezan a hacer sacrificios porque es la manera de limpiarse, pero realmente no funciona porque cada año tienen que hacer más sacrificios, cada vez que se equivocan tienen que hacer otro sacrificio y cada vez que hacen otro sacrificio se recuerdan de sus pecados del pasado y cómo la regaron anteriormente y todas las cosas malas que hicieron. Entonces Jesús viene y dice, yo soy ese un sacrificio y ese un sacrificio nos hace a nosotros santos y perfectos por la eternidad. Y dice, y jamás me volveré a acordar de tus pecados. Jamás. ¿Sabes quién se acuerda más? Nosotros. Porque continuamos operando bajo una conciencia de pecado que ya no tiene autoridad de operar en nuestra mente y en nuestra vida. Porque aquí nos dice que su sacrificio limpia nuestro corazón, limpia nuestra conciencia una vez para siempre, porque Él los perdonó y los olvidó y ya no necesitamos hacer sacrificios. Ya no necesitamos hacer obras para recibir perdón, ya no necesitamos hacer obras o cosas buenas, ¿sí? Para ganarnos el sentirnos bien, ¿sí? ¿Cuánta gente y cuánta religión hay y existe donde la gente constantemente está, es que, bueno, a ver, hay que ir a confesarse, o hay que ir a hacer esto, o necesitamos hacer buenas obras para pagar por aquellas cosas que no hicimos mal, o échate, ¿sí me entiendes? ¿Cuántas veces están haciendo es que no me siento bien conmigo mismo, tengo que ir a servir, tengo que ir a hacer esto, tengo que ir a hacer aquello? Y todo lo que estamos haciendo, todo lo que la gente está haciendo es para tratar de apaciguar y de traer paz a su conciencia, porque se sienten mal porque fallaron. Y aquí nos está diciendo, ya no hay necesidad de más sacrificios. Por eso la Biblia nos dice, obediencia prefiero, no sacrificio. Porque la obediencia nos habla de una relación de confianza. ¿Sí? Dios prefiere que le obedezcas a que hagas trucos y malabares para sentirte en paz porque la regaste. Dios prefiere que lo obedezcas, ¿sí? A que hagas sacrificios, porque ya no necesitas hacer sacrificios, ¿sí? Tú te puedes presentar a ti mismo como un sacrificio a servir al Señor, pero no para apaciguar la ira de Dios o tu conciencia, porque eso ya lo hizo Jesús, y Dios no tenía ira en el principio de todas maneras. Sino que lo puedes hacer ¿para qué? Para servir al Señor, porque lo amas, porque lo quieres obedecer, porque confías en Él. Nadie quiere obedecer a alguien en quien no confían. Nobody wants to trust someone who they don't trust. Nobody wants to obey someone who they don't trust. ¿Me están siguiendo? Ok. Entonces, todo esto es repaso, ¿ok? ¿Dónde está mi documento? Aquí está. Ok. Otro problema que hubo antes de llegar al final de este repaso. ¿Okay? Otro problema que pasó, y esto es importantísimo. ¿Okay? Un punto clave de esta serie. Another issue that came up and that was resolved in this series that is so important to know is that when sin consciousness entered the world, it created a distorted view of God the Father. Cuando el pecado y la conciencia de pecado entró al mundo, ¿sí? Con Adán, creó para nosotros, para los hombres, creó una imagen distorsionada de Dios. ¿Ok? Porque ¿qué pasa? Lo van a entender porque acabamos de hablar de esto, muy simple. Cuando entra la conciencia de pecado y su propio corazón los está acusando de las cosas malas que hicieron porque ahora tienen el conocimiento del bien y del mal. ¿Okay? Cuando esto sucede, piensan que Dios es el que los está condenando. Y cuando tú piensas que Dios es el que te está condenando, creas una imagen y una perspectiva diferente de Él. See, when you think God's the one accusing you, you create a distorted image of Him. Because now you see Him as an angry God up there ready to strike. Porque la imagen distorsionada es esta. Y no me puedes decir que es mentira porque todo el mundo te diría, sí,
yo he escuchado, sé o así pienso que es Dios, ¿sí? Que es un Dios que está enojado, sentado ahí arriba, viendo a ver quién se equivoca y quién la va a regar y a quién castigar, ¿sí? Y esa es una idea distorsionada de Dios, porque Dios no es así. Pero lo que pasa es que esa entró cuando entró la conciencia de pecado, porque pensamos, Él nos está acusando, cuando en verdad es tu propio corazón y la semilla de Adán, ¿sí? Porque a través de Adán, que nuestra naturaleza pecaminosa que teníamos antes de aceptar a Jesús en nuestro corazón, nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí? Viene de la semilla de Adán. Y por Adán entró el conocimiento del bien y del mal. Y por eso tenemos conciencia de pecado que nos acusa. Pero el problema es que los hombres no sabían que eran ellos mismos los que estaban acusándose en su corazón, que era su conciencia. Pensaban que era Dios. Entonces, cuando pensaban que era Dios, ¿cómo es tu imagen de Dios? Ahora, ¿sí? ¿Me entiendes? Si tú piensas que yo te estoy acusando a ti, tu imagen de mí va a cambiar totalmente, ¿verdad? La manera en la que te acercas a mí o no te acercas ahora va a ser completamente diferente, ¿verdad? Porque tu imagen de mí cambió. Tú me juzgaste a mí, hiciste un juicio acerca de mí. Ahora piensas que yo estoy acá, nada más así, viendo a ver quién se mueve. ¡Bum! Y pensamos que ese es Dios, porque nos sentimos condenados. Y Él es bueno y nosotros somos malos, entonces Él está en contra mía. Entonces una idea distorsionada fue creada acerca de Dios, de su naturaleza, de su imagen, de quién es Él, de su bondad. Y entonces la otra cosa que Jesús vino a hacer aquí a la tierra es que a redimir y a darnos la idea correcta de quién es el Padre. So one of Jesus' purposes of coming to earth was also to redeem and give us the right image of God, who God really is. Not an angry God who's accusing us, but a loving Father. Porque ¿cuántos realmente pueden decir que piensan de Dios como un Padre bueno? Bueno, si estás en esta iglesia, espero, porque llevamos diciendo eso muchos años, ¿verdad? Pero ¿cuántos realmente piensan en Dios como un buen Padre? Y no un Dios lejano, enojado. ¿Sí? Nuestra conciencia de pecado distorsionó. ¿Cuántos han alguna vez creado una idea en su mente acerca de alguna persona o una situación? Okay, ¿verdad? ¿Y cuántas veces te ha pasado que estabas equivocado? ¿Verdad? Yo pensé que era un sangrón. ¿Sabe qué así me decían a mí? Me dicen, pues tú eras del DF y pensamos que eras un fresa sangrón y pues resulta que eres buena onda. Le digo, gracias. Y hacemos eso con Dios. Hacemos un juicio, ¿sí? Y el mundo hizo un juicio acerca de Dios y dijo, nos sentimos culpables. Él es el bueno, nosotros la regamos. Él es el que nos está acusando y está enojado con nosotros. Así que cuidado. ¿Sabes cómo sé que esto es verdad? Porque lo primero que Adán y Eva hicieron cuando comieron del fruto, se fueron a esconder. ¿Por qué se fueron a esconder? A menos que pensaban que Dios los iba a aniquilar. Se fueron a esconder. Y Dios los vino a buscar. Y los vino a buscar no con un machete ni con una espada. Los vino a buscar porque es lo que hacía. Estaban con Él, convivían con Él. Y los vino a buscar. ¿Sabes qué hizo el pueblo de Israel cuando Dios los invitó a subir al monte a su presencia? Dijeron, no, qué miedo, nos quedamos acá de lejecitos, gracias. Y rechazaron la invitación de Dios a venir a su presencia, a subir al monte. ¿Sabes qué hace la gente? A la iglesia, no, mejor nos vemos después a comer, porque, híjole.
¿Sabes por qué? Porque la conciencia de ellos mismos los está acusando de las barbaridades que andan haciendo. Pero no es Dios el que los acusa, ¿sí? Aquí nos dijo, yo mandé a Jesús, Juan 3, yo mandé a Jesús a salvar al mundo, no a condenarlo, ¿sí? Dios perdió a sus hijos en el jardín del Edén. Y no solamente perdió a sus hijos, sino que sus hijos hicieron una imagen y una reputación de él que era mentira. Entonces, nuestra conciencia de pecado nos causó enemistad con Dios. Ok, 5 minutos para acabar este repaso. Ok, la reconciliación es lo que vino a hacer Jesús, reconciliarnos. Okay? Reconciliation is restored to peace and harmony, things as they should be. It removes the root of what has caused the enmity in us. There's absolutely no sin, no memory of sin, no feeling of sin that should be robbing us of peace and harmony. We've been cleansed by Jesus' sacrifice. Okay? La reconciliación es el ser restaurado a paz y a armonía. En otras palabras, el regresar las cosas al estado original como debían haber sido, ¿sí? Eso es lo que Jesús vino a hacer, a reconciliarnos, a darnos la reconciliación, ¿ok? Restaurar la paz y la armonía y a poner las cosas, en otras palabras, cuando digo cosas me refiero a nuestra relación con Dios, a ponernos en relación correcta con Dios. Relación correcta con Dios es tener la idea correcta de Dios, de su bondad, de su amor, de su perdón incondicional, para poder estar cerca e íntimamente con Él y no alejados, temerosos, espantados y pensando la idea incorrecta de Él. ¿Está bien? Entonces reconciliación es restaurar a paz y armonía las cosas como deberían ser. Él quita la causa de la enemistad que había en nosotros con Dios, ¿sí? Que era la conciencia de pecado. Ya no hay memoria o récord de pecado. ¿Se acuerdan de eso? Dios quitó el récord del pecado, pero ¿cuántos de nosotros mantenemos el récord de nuestros errores presente? ¿Sí? O tal vez estás casado con alguien que te lo recuerda todo el tiempo. Porque ni nosotros tenemos derecho de guardar récord de nuestro pecado, ni mucho menos de recordárselo a alguien más. ¿Verdad? 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no imputándonos de pecado a nosotros. 2 Corinthians 5:19 says, God was in Christ reconciling the world to himself, not imputing any of the world's trespasses to them. So, one of the reasons why we still sin, alguna de las razones por las que todavía pecamos, es porque no creemos que lo que Jesús hizo fue suficiente y nos seguimos sintiendo mal. One of the reasons is that we don't believe what Jesus did is enough to purge our sins. And the other one, just really big one, is because we think we're still sinners. Muchos piensan que siguen siendo pecadores. Pero la cosa es que cuando naciste de nuevo, cuando aceptas a Jesús en tu corazón y naces de nuevo, como la Biblia nos dice, naces de una semilla incorruptible que es la semilla de Jesús. Ya no es la semilla de Adán. Y en la semilla de Jesús es una semilla incorruptible y ya tu naturaleza ya no es pecado. Ya no eres un pecador. Pero es que peco a veces. Pues ya no peques. Pero no te hace pecador. Así como la basura en tu casa no hace tu casa un basurero. ¿Ah? So if you still believe you're a sinner, that's a lie, because Jesus came to redeem us and that we would be born again. And when we're born again, we're born of an uncorruptible seed. And that's the seed of Jesus. So we're no longer sinners. So if you sin sometimes, well, then stop it. But the thing is, just because you have trash in your house, it doesn't make your house a dumpster.
Just take the trash out. Saca la basura. Okay. A lot of times we don't experience the abundant life, the healing, the deliverance because we're still carrying a consciousness of sin and judgment according to our works. Muchas veces no experimentamos la vida abundante, la sanidad, la liberación o una conciencia limpia porque continuamos cargando una conciencia de pecado y de juicio. Necesitamos que entender que nuestras obras no nos justificaron y nuestras obras tampoco nos pueden descalificar. Tus obras no te calificaron. Your works did not qualify you. And your works cannot disqualify you either. Funciona de las dos maneras. Tu fe te puede descalificar. Your faith could disqualify you, or lack thereof. Because if you don't believe in Jesus, the Son of God who died for you, then you're rejecting Him and you're rejecting the gift of righteousness and salvation that He gave us. Mas si tu fe no reconoce a Jesús, entonces estás rechazando el regalo de la salvación que nos dio, el regalo de la justicia que nos dio, pero es fe. No son tus obras las que te califican, como tampoco son tus obras las que te descalifican. La resurrección declara nuestra justificación, nuestra inocencia. ¿Okay? Cuando el Padre justificó a Jesús al levantarlo, fuimos justificados en Él y el pecado fue perdonado. The resurrection declares our justification, innocence. When the Father justified Jesus by raising Him, we were justified in Him and sin was forgiven. ¿Sí me entiendes? Esa es la otra cosa, que somos inocentes. Somos inocentes. Piensa algo. Te voy a dar una descripción muy clara de la inocencia. I'm going to give you a really easy understanding on innocence because the Bible Jesus declared us innocent. When Jesus died and rose again, we were declared innocent. Cuando Jesús murió y resucitó, fuimos declarados inocentes. ¿Okay? How different it is when a child does something that would be looked upon wrong on an adult, but they do it because they're innocent and they don't mean any harm. ¿Qué diferencia hay en cómo vemos a un niño cuando un niño hace algo que si un adulto hiciera se vería muy mal, pero porque es niño y sabemos que es inocente, entonces no se lo tomamos a mal? ¿Me entiendes? Porque el niño no tiene mala intención, ¿sí? Porque el niño es inocente cuando le dice al Señor, oh, usted se parece a Santa Claus. Y los papás, ¿sí, no? Porque es inocente, no tiene una conciencia de pecado que le acusa y le dice, eso está mal. Si tuviera la conciencia de pecado que sabe que eso está mal y le dice, usted se parece a Santa Claus, entonces dirías, es diferente, ¿verdad? Porque ya no es inocente. Está siendo grosero. You understand? If this guy shows up and he tells this gentleman, it's like, you look like Santa Claus, right? And the parents just go, oh my God, I can't believe he said that, right? But he said it very innocently, like he doesn't know that that's wrong. He doesn't have a consciousness of sin that's accusing him, saying that's wrong. Now, if he did, then we wouldn't see him as innocent. We'd see him as rude. And he did it on purpose. Jesus restored our innocence so that the consciousness of sin would no longer accuse us. Jesús restauró nuestra inocencia para que la conciencia de pecado ya no nos acusara, ¿sí? No estoy diciendo que, no me malentiendas, no estoy diciendo que vayas a pecar como si no supieras que está mal. I am not saying go and sin as if you thought it wasn't wrong. I'm not saying that, okay? Like, oh, I didn't know, I'm innocent. No. Lo que estoy diciendo es que tenemos una inocencia que nos fue restaurada,
para que ya no tuviéramos una conciencia de pecado que nos dice pecadores. So that we would no longer have a conscience of sin that calls us sinners. Because if we are constantly called sinners and believe that we're sinners, guess what we're going to do? We're going to live a lifestyle of sin. Lo que pasa es que si continuamos teniendo esa conciencia de pecado que nos dice pecadores, que te dices pecador, que recuerdas el récord de todos tus pecados, entonces lo que pasa es que vas a continuar viviendo el estilo de vida de un pecador, que es una vida de pecado. La única manera de dejar una vida de pecado es de saber que eres una nueva criatura, inocente, justo, que ya no sirve al pecado, ¿sí? Que eres una nueva criatura y ¿sabes lo que eso hace? Una persona que es justa vive una vida de justicia. ¿Se equivoca a veces? Probablemente, sí. Pero no tiene una conciencia que los está acusando y que los está aplastando todo el tiempo diciéndole, pecador, bueno, para nada, ya ves, otra vez, acostúmbrate, eres un pecador. ¿No? Ok, nuestra inocencia fue restaurada a través de la justificación. No tenemos que tener miedo al juicio ni culpa porque estamos a cuentas con Dios. Una conciencia clara, la habilidad de recibir su misericordia y gracia. Okay? We don't have to live with the fear of judgment, no guilt. We are in right standing with God. We are in right standing with God. We have a clear conscience, and we have the ability to receive mercy and grace in every good thing He has for us. Y estamos calificados para recibir su gracia, misericordia y toda buena cosa que Él quiere para nosotros. Estás calificado. Your performance and experience can never change God's true nature and character, which is unconditional love. It can only shape our perspective of what you think it is. Tus obras, tu comportamiento y experiencias no pueden cambiar a Dios y su naturaleza no pueden cambiar su carácter. ¿Sí? Su carácter y naturaleza es amor incondicional. ¿Sí? Esto es muy importante porque pensamos a veces que Dios cambia con nosotros de acuerdo a cómo nosotros nos comportamos. A lot of times we think that God changes how He deals with us according to how we behave. And that's not true. Y no es cierto, porque Él no cambia. En Él no hay sombra de variación. ¿Sí? El hecho que tus hijos te puedan apachurrar los botones equivocados para que te enojes, no quiere decir que puedes hacer lo mismo con Dios. Dios no tiene botones que le apachurras para que se enoje. God does not have buttons that you can push on to make Him mad like your kids do to you and me. So our performance and experiences can never change God's true nature and character, which is unconditional love. Entonces, nuestras experiencias y obras o comportamiento no puede cambiar la naturaleza de Dios, que es amor incondicional. Vino a redimir y a restaurar su imagen con nosotros. ¿Sí? Jesús vino a arreglar la reputación de Jesús. Jesus came to fix the reputation of the Father. And to save us from our own conscience. Y de salvarnos de nuestra propia conciencia que nos mantenía alejados de una relación íntima con Dios. And He came to save us from the enmity in our conscience that was keeping us from intimacy with Him. Okay. Oh. El tiempo se va volando. Time goes flying. Ok. Bueno, una cosa más. Voy a terminar el repaso con esto, porque no sé si habló de esto en la semana pasada. ¿Cómo entonces vivimos la vida libre de conciencia de pecado? ¿Cómo vivimos y caminamos una vida del hombre nuevo? Es algo que enseñamos mucho aquí los domingos, pero en pocas palabras. Primeramente, tenía una idea correcta de Dios para poder tener una relación correcta con Dios. First thing we can do is restore the image and perspective of God's nature in our hearts. That's the first thing we need to do is see Him right. See Him how He is. Verlo como realmente es.
love, unconditional forgiveness. He wants close relationship with us regardless of our behavior. Dios quiere una relación cerca con nosotros sin importar nuestro comportamiento. Él destruyó el poder de la muerte que nos tenía con temor a la muerte. El poder de la muerte que nos tenía en temor a la muerte. Okay. Entonces renovamos nuestra mente. Cuando las voces aparecen y nos quieren acusar, recuerdas la verdad. Y dices, no, yo soy libre de la conciencia de pecado, de esta culpa. Él limpió mi conciencia, yo estoy en buena relación con Dios. Y el Espíritu Santo nos va a guiar a cambiar lo que tengamos que cambiar y a dejar de hacer lo que tenemos que dejar de hacer. The Holy Spirit will lead us to truth and to change what we need to change and stop doing what we need to stop doing. Like there's no doubt about that. But the doubt and the condemnation and the judgment, we just need to remember we have a cleansed conscience. Jesús fue el último Adán y en él terminó nuestra identidad en Adán. Okay? Jesus was the last Adam, so that was the end of our identity in Adam. Ya no nos tenemos que identificar con Adán. We no longer have to identify ourselves with Adam. Esa era la identidad del viejo hombre, la perspectiva del pecado. Okay? That was the old man's identity. Romanos 6:6 dice que el hombre viejo fue crucificado para que el cuerpo del pecado pudiera ser aniquilado, para que ya no fuéramos esclavos a ese cuerpo de pecado. Porque aquel que ha muerto al pecado es libre del pecado. Aquel que ha muerto al pecado es libre del pecado. ¿Sí? En Cristo morimos al pecado. Moriste al pecado. Así que eres libre del poder del pecado. Ya no tienes que servir al pecado, ya no tienes que servir al temor. Ya no tiene poder sobre ti. Pero si no lo sabes, no lo puedes vivir. Terminó el temor al castigo. So it ended the fear of punishment. Ya no tenemos que tener temor al castigo. Porque Dios no nos está buscando castigar. Ya no tenemos que vivir egoístamente. ¿Sabes que alguien que vive en temor vive egoístamente? Porque está constantemente cuidándose de él mismo, de sí mismo, para sí mismo. Entonces renovamos nuestra mente, recibimos la verdad. La mente carnal, tenemos que aprender a discernir cuando es nuestra carne y cuando es el espíritu. Hablé de eso el domingo, cómo el diablo atacó a Jesús en el desierto. ¿Sí? Entonces renovamos nuestra mente, así es como caminamos en el nuevo hombre. Tener la idea correcta del Padre es como caminamos en el nuevo hombre. ¿Sí? Pero también aprender a discernir entre, y esto está en Romanos 8, 6 y 7, ¿okay? La diferencia entre la mentalidad carnal y la mentalidad espiritual. ¿Sí? La mentalidad carnal crea enemistad contra Dios y resiste a Dios y a la verdad. ¿Sí? Y la obediencia. Porque acuérdate que es una relación. ¿Sí? Es una relación y por tanto requiere confianza y obediencia. Si tú confías en Él, le vas a poder obedecer más fácil. If you trust in Him, you can obey Him easy. If you don't trust in Him, it's going to be really hard to obey Him. Si no confías en Dios, va a ser difícil obedecerlo. ¿Y sabes qué vas a buscar? Vas a buscar hacer un sacrificio en vez de tu obediencia. And you're going to try to offer up a sacrifice instead of obeying. But God didn't ask for that. Pero Dios no pidió eso.